Aquí tenemos el esquema de una conexión delta, ¿ok? Esa es una conexión delta. Una generación que es que está en delta y también una carga que está en delta. Entonces, como les decía, tenemos una carga y un generador en delta. Ahora sí, lo más importante para una conexión delta es lo siguiente, que los voltajes de fase y el voltaje de línea son iguales. Es decir, voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Y las corrientes de línea son el producto de la raíz de 3 multiplicada por la corriente de fase. ¿Ok? Es decir, esto. Para explicarles un poquito en el dibujo, aquí pueden ver en el dibujo que este generador está en paralelo con esta carga, ¿no es cierto? Olvídense de todo esto. A ver. Olvídense de esta carga, olvídense de esto, olvídense de esta línea, olvídense de todo lo demás. Solamente ubíquense en esto, en lo que estoy dibujando. Si se dan cuenta, lo que estoy dibujando, el voltaje B, el voltaje BAB, o el voltaje AB, mejor dicho, el voltaje AB, está en paralelo con esta impedancia. ¿Ok? Está en paralelo. Entonces, esa es la razón por la cual en sistemas en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Si se dan cuenta, nosotros hemos escrito que el voltaje de línea se representa con dos letras, A y B, ¿verdad? O CA o B o BC. En este caso, este es nuestro voltaje de línea. Pero al estar en paralelo con esta carga, que esta carga es la fase, entonces, ¿qué decimos? Que nuestro voltaje de línea AB de línea es igual al voltaje de fase. ¿Ok? Es por eso que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Sencillo. Entonces, esa es la condición. Como están en paralelo, es sencillo darse cuenta, ¿no? Que es que el generador o que la fase o la línea, mejor dicho, voltaje AB está en fase con esta carga. Por ejemplo, el voltaje CA, el voltaje de línea CA, está en paralelo con esta carga, con la que estoy mostrando en el cursor, con esta carga. Están en paralelo. Igual el voltaje BC está en paralelo con el voltaje, digo, con la impedancia, con esta impedancia. El voltaje BC está en paralelo con esta carga. Por eso los voltajes en una conexión delta son iguales. Que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿Ok? Ahora sí, y pasa lo inverso, pasa lo inverso. En una conexión en una conexión delta pasa lo inverso. Las corrientes de línea son el producto de la raíz de 3 multiplicada por la corriente de fase. Es decir, corriente de línea va a ser igual a raíz de 3 multiplicada por la corriente de fase. ¿Ok? Que quede claro eso, por favor. Que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Digo, la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Ahora, vamos a ver el diagrama fasorial, ¿ok? Vamos a aplicar del gráfico aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Estamos aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Ojo, no se olviden que al hacer restas, sumas en circuitos en alterna, siempre tiene que haber la flechita, ya que nosotros, como les dije al principio de las clases, estamos restando, sumando, multiplicando fasores, o si quieren llamarlo, números complejos. Al sumar o restar números complejos, ya saben cómo es la cosa, ¿no? Real con real, imaginario con imaginario, ¿no es cierto? Entonces, vámonos al gráfico.
Aquí nos dice que la corriente A, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, la corriente I sub ¿a qué va a ser igual? La corriente I sub A va a ser igual a qué? I sub A va a ser igual a qué? A I sub AB menos I sub C, I sub C A, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con esto? Y su flechita, ¿no? Su flechita. ¿Están de acuerdo con eso? Que la corriente A, la corriente de línea A, es igual a la corriente A sub B menos la corriente C, menos la corriente CA. ¿Están de acuerdo? Solo apliquen la ley de corrientes de Kirchhoff. Es decir, I sub A entra a este nodo. I sub A entra a este nodo. I sub CA entra a este nodo. Y el que sale es IAB, ¿no es cierto? IAB es el que sale. Entonces, corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Pero como I sub A más I sub CA es igual a I sub AB, lo que yo quiero es despejar esto. Así que I sub CA pasa a restar. ¿Ok? Es lo mismo en el nodo C. Digo, en el nodo B y en el nodo C. ¿Ok? Es lo mismo. La corriente IB es igual a la corriente IBC menos IAB. La corriente IC es igual a ¿qué? A la corriente IBC, ¿sí? Es igual a la corriente IBC menos la corriente ICA. Aquí ya lo tengo escrito. ¿Ok? Es lo mismo que les decía, ¿no es cierto? Solo apliquen la ley de corrientes de Kirchhoff y tienen estas tres ecuaciones. Nuevamente, en secuencia positiva. A ver, para que se haya entendido. A ver, Andrea Velasco, ¿a qué me refiero con secuencia positiva? Aquí hay una chanchulla, a ver, sencillo. ¿A qué me refiero con secuencia positiva? Que va a ir de A a B, luego a C. Perfecto. Parece que se ha entendido esto. Es como decía. Entonces, lo que vamos a armar son estos. Tenemos que armar estas tres ecuaciones de forma gráfica. ¿Ok? Lo primero que hacemos es dibujarnos las corrientes de fase. Es como, es como aquí en el diagrama fasorial de la estrella. Primero lo que hacemos es dibujar los voltajes que están aquí en naranja. Primero dibujamos los voltajes de fase. Entonces es lo mismo. Para, para dibujarnos, lo primero que hacemos, nos dibujamos los voltajes de línea, que son IAB, IBC y después ICA, ¿ok? Que son los voltajes de fase, mejor dicho. Primero nos dibujamos los voltajes de fase. Listo. Ahora aplicamos nada más y nada menos que nuestras fórmulas. ¿Ok? Aplicamos primero esta formulita, la fórmula 1, que nos dice, para sacar la corriente de línea A, ¿qué hacemos? Tenemos que restar la corriente IAB menos la corriente ICA. Sencillo, vámonos a nuestro gráfico. Entonces, a ver, para que sea un poquito más didáctico. Lo voy a borrar y lo voy a borrar. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer nosotros es sumar esto. Digo, tengo que sumar, o sea, para encontrar IA, que es esto, que está en naranja, tengo que hacer la siguiente operación. Tengo que restarle a IAB el vector de corriente ICA, ¿no es cierto?
tengo que hacer la resta. Ya tengo la corriente AB, entonces tengo que restar la corriente ICA, ¿no es cierto? La corriente ICA. Cuando son vectores, ¿qué hago? Cuando tengo que restar vectores. Lo único que tengo que hacer, tengo que transponer esto. Esto lo transpongo en esto. ¿Ok? Esta es mi corriente menos I menos ICA. ¿Ok? Lo único que estoy haciendo es transponer. Como me dice negativo, le tengo que dar la vuelta y restarle a este vector, IAB. Y por fin tengo mi corriente de línea A. ¿Entienden? Es sencillo. Solamente es restar corrientes. Es restar corrientes y anotarlas aquí en el diagrama fasorial. Nada más. Vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con IB. Y después alguien me va a ayudar con IC. Y con eso ya tenemos todo claro y comenzamos con los ejercicios. Entonces, IB, la corriente de línea IB es igual a la diferencia o es igual a restar la corriente IBC menos la corriente IAB, ¿no es cierto? Entonces, vámonos a la corriente BC, ¿ok? A la corriente BC. ¿Dónde está mi corriente BC? Aquí está mi corriente BC. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restarle el vector IAB. ¿Dónde está mi vector IAB? IAB es este, ¿no es cierto? IAB es este. Entonces tengo que restarle. Como me dice que tengo que restarle, parto de la flecha, parto de la flechita, y con la misma magnitud trazo una línea. Digo, un vector, un vector. Un vector que tiene módulo y dirección. Este es mi vector menos y mi vector menos, ay, perdón, que está feo, IAB, ¿ok? Está medio feo, no me gusta. A ver, de nuevo. Trazo el vector, menos IAB, ¿verdad? IAB. Listo. Ahora, ¿qué hago? Tengo que hacer la operación, nada más. Hago la operación y me sale esto, ¿no es cierto? Que va a ser mi corriente IB, ¿no es cierto? Sencillo, ¿verdad? Ojo, si se han dado cuenta, aquí he puesto menos 30 grados. ¿Eso qué significa? Que mi corriente de línea, ojo, mi corriente de línea es I sub A. Mi corriente de línea I sub A está retrasada 30 grados a mi corriente de fase IAB. ¿Me entienden? Entonces, mi corriente IB va a estar retrasada 30 grados a mi corriente IBC, ¿me entienden? La corriente de línea está retrasada a la corriente de fase cuando es una conexión en delta. Nuevamente les repito, la corriente de línea se encuentra retrasada, ojo, retrasada menos 30 grados a la corriente de fase. Este es fase, este es línea. Nuevamente les repito, la corriente de línea se encuentra retrasada a la corriente de fase. O también, mi corriente de fase está adelantada 30 grados a mi corriente de línea, en conexión en delta. Si han sido observadores, ¿qué pasa cuando es mi conexión en estrella? Mi conexión en estrella me dice que mi línea está adelantada 30 grados a mi fase, ¿no es cierto? ¿Qué sucede entonces? En una conexión en delta, la línea está retrasada a la fase.
Y en una conexión en estrella como es esta, la línea está adelantada 30 grados a la fase. ¿Ok? Espero que quede claro eso, porque es clave. Nuevamente les repito, en una conexión en delta, mi línea está retrasada 30 grados a mi fase. Listo. Ahora vamos a hacer la última ecuación, la ecuación 3. A ver, vamos a ver. A ver, Brian, a ver, ayúdame a hacer la resta de la ecuación 3 para dibujar el vector, la corriente de línea IC. ¿Cómo sería? Aquí está la fórmula. IC es igual a ¿qué? A ICA, que es esto, menos, ojo, menos IBC. ¿Cómo sería? Tendríamos que cambiarle de lugar a la flechita hacia el otro lado de la corriente IBC. Perfecto, muy bien. IBC. Entonces, lo que tenemos aquí, lo trasladamos aquí, ¿no es cierto? Esto sería menos IBC, ¿no es cierto? Haciendo la suma de estos vectores, o mejor dicho, la diferencia, encontramos nuestro vector, o mejor dicho, nuestra corriente de línea IC. ¿Se ha entendido? Yo creo que sí. A ver, vamos a ver, vamos a irnos hasta el principio. A ver, acuérdense bien del gráfico. Acuérdense bien del gráfico. Porque yo ya lo tenía dibujado. A ver, con lento, no sé qué diablos. Ya, la cuestión es que teníamos lo siguiente, a ver. Nos vamos a hacer un poquito más rápido para ganar tiempo. Si se han dado cuenta, esto estaba así, ¿verdad? Esto estaba así. Y teníamos nuestro vector. Vamos a insertar una flecha. Este era nuestro vector de corriente IC. Teníamos por aquí también teníamos por aquí nuestro vector de corriente IB, ¿verdad? Así es entonces. Entonces, les decía, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si mi corriente IAB vale 5 amperios con un ángulo de 0 grados, ojo, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Entonces, mi corriente de línea IA, ¿cuánto me va a valer? Aplicamos esta fórmula, corriente de línea es igual a la raíz de 3 por corriente de fase, y tenemos lo siguiente. Mi corriente IA, o I sub A, va a ser igual a que a la raíz de 3 multiplicada por 5, con un ángulo, ojo, el ángulo que tengo aquí, lo retraso, menos 30 grados. Entonces, raíz de 3 por 5 me da 8.6, con un ángulo de menos 30 grados, ¿verdad? Lo mismo hacemos con la corriente IC. La corriente IC es lo mismo. Raíz de 3 por ICA. ICA 5 amperios, que me sale 8.6. Ahora, para que, solamente por cuestiones didácticas, no es cierto que de aquí a aquí vale 120, ¿no es cierto? 120 grados, ¿no es cierto? Recorriendo desde I a B hasta ICA, ¿no es cierto? Son 120 grados. Pero como les dije, que la corriente de línea siempre va a estar retrasada menos 30 grados a mi fase.
Entonces, ¿cuánto va a ser? 120 que tengo aquí menos 30 grados que me da 90. Y B, ¿cuánto va a ser? Raíz de 3 por 5, entonces es 8.6. ¿Cuánto va a ser mi ángulo? Mi ángulo va a ser, de aquí a aquí, sabemos que es 240, ¿no es cierto? 240. O también de aquí a aquí, sabemos que es, ¿cuánto es? Es menos 120, ¿verdad? Menos 120. Cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, como esta es mi referencia, esta es mi referencia. De aquí a aquí son menos 120 grados. Entonces, como les dije, mi línea, ojo, mi línea IB, sí, IB, está retrasada a mi fase IBC menos 30 grados. Entonces, ¿cuánto va a ser mi ángulo? Va a ser 240 menos 30 grados o menos 200, o menos 120 menos 30 grados, que es menos 150, visto, visto de este lado, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Yo creo que está claro. A ver, antes de avanzar los ejercicios, ya que nos queda más o menos unos 20 minutos, a ver, ¿tienen alguna pregunta o yo les pregunto? Así de sencillo es. ¿Tienen alguna pregunta? A ver. Eh, a ver, para Norca, ¿tienes alguna pregunta o está claro? Está todo claro. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, a ver, les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la conexión delta con la conexión estrella? ¿Qué diferencia sustancial hay? La pregunta va dirigida, a ver, ¿para quién? Para una chica. Para Carla Bustamante. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la conexión en delta y la conexión en Y o conexión en estrella? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Lo he repetido varias veces, ¿eh? Hola. Sí, sin miedo, no importa que te equivoques, estamos justamente para corregir esos detalles, que no son detalles, más bien son detallotes, porque son muy importantes. A ver, parece que no está en la sala. A ver. Entonces, para Maura, ¿cuál es la diferencia sustancial, la diferencia más importante entre una conexión en delta y una conexión en Y? Que en estrella el voltaje de línea es mayor al voltaje de fase en raíz de 3 y en delta es lo mismo pero con las corrientes. Sí, perfecto, perfecto. Aquí podemos ver, primero vamos a comenzar un pequeño repaso súper violento, que eso es muy importante, muchachos, por eso lo he puesto en puntos. Los voltajes de línea, ojo, en una conexión en estrella, el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 del voltaje de fase. Es decir, que en una conexión en estrella, el voltaje de línea es mayor que el voltaje de fase. Y las corrientes, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Ok? Eso es en una conexión en estrella. ¿Sí? Y ojo, muy importante, que mi línea, mi voltaje de línea BL, siempre va a estar adelantado 30 grados a mi voltaje de fase.
¿Ok? Muy importante. Y pasa exactamente lo contrario en una conexión en delta, ¿ok? Si ustedes se acuerdan a la perfección, cuáles son las características de los voltajes y corrientes en una conexión en estrella. En una conexión en delta es al revés. Entonces, en una conexión en delta, el voltaje de línea va a ser igual a la corriente, al voltaje de fase. ¿No es cierto? Nuevamente repito, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase en delta. Y en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Ok? Entonces, y en una conexión en delta, la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Pero en una conexión en estrella es al revés. La raíz de 3 está en los voltajes. Y en una conexión en delta, la raíz de 3 está en las corrientes. ¿Me entienden? En conexión en delta, la raíz de 3 está en las corrientes. Y en una conexión en estrella, la raíz de 3 está en los voltajes. ¿Ok? Sencillo. Así para toda su vida se van a acordar. Vámonos a la conexión delta abierto. La conexión delta abierto lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero es lo mismo que la conexión en estrella que hemos visto, digo en delta. Es lo mismo, solamente que le sacamos una fase. IBC va a ser igual a 0. Pueden ver, IBC se ha vuelto 0. Y hacemos lo mismo, sumamos vectores y obtenemos el diagrama fasorial. ¿Ok? Entonces, y la conexión delta abierto, me olvidaba, solamente como conocimiento general. Es una conexión derivada de la conexión delta. Es utilizada para conexión de transformadores monofásicos, en las cuales la potencia se reduce en raíz de 3, debido a que las corrientes se reducen en el mismo valor y los voltajes permanecen constantes. Esto que acabo de decirles lo van a ver en transformadores, no se preocupen, para los electrónicos, esto que quede como concepto. Así que la conexión en delta abierto es para conectar transformadores. Ahí quedamos por ahora, ¿ok? Y solamente hay que quitarle una fase. En este caso yo le he quitado, comparándola con esto, le he quitado la fase BC. Le he quitado la fase BC y he hecho operaciones y he encontrado el diagrama fasorial. Y aquí hay un ejemplito, como les decía. Esa es la conexión delta abierto, que solamente es para conexión de transformadores monofásicos. En otras palabras, con 2 transformadores monofásicos puedo sacar voltajes trifásicos, ¿ok? Pero eso que quede como concepto, nada más. Ahora sí, vámonos a la parte ya más importante, que son transformaciones. Transformaciones de cargas, de delta a estrella, o de estrella a delta. Esta fórmula es muy importante, muchachos, memorícenla. Por si acaso, cuando se acabe el tiempo, les voy a mandar otro link, porque aparentemente no puedo conectarme con el mismo link. Les voy a mandar entonces otro link, ni bien acabe la sesión, para que se conecten. Entonces, la conexión, para hacer una transformación de delta a estrella o de estrella a delta, utilizamos esta simple relación, que la impedancia en delta es igual a 3 veces la impedancia en estrella, ¿ok? Eso que quede muy claro. Además, como regla memotécnica, las impedancias en estrella son más grandes, o si quieren, más poderosas que las impedancias en estrella. Otra vez, las impedancias, resistencias, inductancias, pero en este caso, impedancias conectadas en delta, si quieren, son más grandes o son más poderosas que las impedancias conectadas en estrella. Por eso está aquí el 3, que me dice que las impedancias en delta, para tener una impedancia en delta, tengo que multiplicar mi impedancia en estrella 3 veces. Es decir, que mi impedancia en delta es 3 veces más poderosa que mi impedancia en estrella. ¿Ok? Que
que quede así como regla memotécnica, que Z delta es igual a 3 veces más poderosa que Z ya. Listo. Que quede eso clarísimo. Ahora sí, vámonos al último subtítulo, que es el equivalente monofásico. El equivalente monofásico es un modo, o es el modo de representar un sistema trifásico equilibrado. Es decir, lo que tienen aquí es un sistema trifásico equilibrado, ¿no es cierto? Lo que tienen aquí. Este es un sistema trifásico equilibrado, ya que las impedancias son las mismas. Igual esto, como les decía, es un circuito equilibrado. Y al ser circuitos equilibrados, hacemos lo siguiente. Es muy importante. El equivalente monofásico es el modo de representar un sistema trifásico equilibrado. Ojo, equilibrado. Considerando que al ser cargas iguales, los parámetros de corriente, voltaje y potencia serán iguales para cada fase. Muy importante. Al ser las cargas iguales, ZA igual a ZB igual a ZC, los parámetros de corriente, voltaje y potencia van a ser iguales en cada fase. Es decir, lo que yo haga en la fase A va a ser lo mismo en la fase B. Lo que haga en la fase B va a ser lo mismo en la fase C. Lo que yo haga en la fase C va a ser lo mismo en la fase A. ¿Entienden? Y para ello se ve por conveniente trabajar con una sola fase, a lo que llamaremos equivalente monofásico. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Como las tres fases son idénticas, pasa absolutamente lo mismo en las tres fases, entonces trabajamos con una sola de ellas, que es, siempre vamos a trabajar nosotros con el voltaje A sub AN, o con la fase A, o con la fase R, o con la fase X. Entonces, a lo que me voy, nosotros vamos a trabajar con una sola fase de las tres. Ojo, solamente para sistemas equilibrados, ¿sí? Entonces, con esto ya estaríamos listos para resolver ejercicios. Ya estaríamos en condiciones óptimas, ya conociendo los parámetros, sabiendo qué es voltaje de línea, voltaje de fase. Por eso me he tardado en explicarles esto, ¿ok? Porque necesitan tener un concepto claro. Y yo creo que está bastante claro, ¿no? Que en conexión en estrella, el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. En una conexión en delta, ¿qué pasa? Pasa lo contrario. Mi corriente de línea, ojo, mi corriente de línea es igual a la raíz de 3 multiplicada por mi corriente de fase. Y los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase. Listo, nada más. Ojo, con la diferencia que en una conexión en delta. Ojo, en delta, mi línea está retrasada a mi fase 30 grados. Y en una conexión en Y, o en una conexión en estrella, mi línea está adelantada 30 grados a mi fase. Pasa lo contrario, ¿entienden? Lo que pasa en estrella pasa al revés en delta. ¿Me entienden? Así yo creo que está más que claro. Entonces, nosotros para los ejercicios vamos a resolverlos con el equivalente monofásico. Ojo, solamente para sistemas equilibrados. Y con el equivalente monofásico es sencillo. Ustedes ya han llevado circuitos 1, supongo que saben resolver hasta con fuentes controladas, ya saben resolverla por nodos, por mallas, por teorema divisor de corriente, teorema divisor de voltaje, por superposición, etcétera, etcétera. Yo sé que son unos cracks, entonces vamos a los ejercicios. ¿Ok? Solamente lo único que vamos a añadir son conceptos de sistemas trifásicos balanceados. Ahora sí, vámonos a un ejercicio. Una fuente balanceada está conectada en Y, en secuencia ABC, secuencia positiva, ¿no es cierto? Con un voltaje de línea AB igual a 173 voltios con 40 grados de desfase, ¿ok? Ojo, aquí estoy hablando yo de un voltaje de línea, ¿no es cierto? Porque aquí no hay N, ¿no es cierto?
Estoy hablando de un voltaje de línea. Mi voltaje de línea AB va a ser igual a 173 con un ángulo de 40 grados. ¿Ok? Se conecta con una carga balanceada en delta de 8 más J 4 ohmios por fase. Ohmios por fase es la impedancia que va a existir en cada fase. Ahorita les voy a mostrar. Calcule las corrientes de fase y de línea. Eso nos pide. Sencillo, ¿no? Nos queda menos de un minuto. Yo les voy a mandar el link enseguida.